Finalmente Heinrich intenta darle un puñetazo, pero Valier lo derriba de nuevo y pone un pie sobre su cara, preguntándole por qué lo molesta constantemente cuando él nunca ha hecho nada para provocarlo. Valier luego le advierte a Heinrich, con los estudiantes observando el intercambio, que si alguna vez usa su superpoder contra él nuevamente, se asegurará de golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Los estudiantes que han estado observando la confrontación quedan en un silencio atónito. Cuando se reúnen más tarde en el comedor, la noticia se ha esparcido rápidamente sobre lo sucedido. La mayoría de los estudiantes evitan hacer contacto visual con Valier, claramente distanciándose de él. En eso Burtis se acerca a Valier en la mesa del comedor y le dice que quiere hablar con él en privado. Mientras salen del comedor, el aire fresco de la noche los rodea y la luna brilla lo suficiente para que puedan verse claramente. Sin perder más tiempo Burtis le ofrece té a Valier, lo cual lo sorprende, ya que no esperaba una invitación tan simple. Valier acepta, aunque permanece curioso sobre por qué Burtis lo llamaría solo para tomar té. Mientras tanto, Burtis observa a Valier de cerca y nota que a pesar de la conversación casual de Valier, este no baja la guardia. Esto hace que Burtis reflexione sobre el hecho de que Valier podría tenerle miedo debido a su reputación entre los compañeros. Valier, por su parte, se pregunta si Burtis, como futuro maestro de la espada, podría contenerlo de alguna manera en esta reunión. Sin embargo, sus pensamientos se disipan cuando Burtis finalmente habla, después de servir el té, y comienza explicando que lo ha llamado porque la gente está molesta con él. Valier, confundido, le pregunta qué significa eso. Burtis aclara que la gente le tiene miedo y ha venido a hablar en su nombre. Luego expresa su admiración por cómo Valier defendió el templo contra Kair, quien había estado hablando negativamente de él. Burtis explica que siempre ha querido ser un patriota del templo y cree que si se asocia con Valier, otros podrían seguir su ejemplo. Valier está aún más confundido en este punto. Había esperado algo más hostil, como que le gritaran o le reprocharan. Sin embargo, Burtis sigue cambiando la conversación hacia el incidente reciente con Heinrich. Burtis le dice que lo que Valier hizo con Heinrich fue visto como grosero y irrespetuoso. Algunos estudiantes comienzan a pensar que Valier trata mal a la gente porque tiene conexiones poderosas o una familia secreta que lo respalda. Incluso circulan rumores de que podría ser un miembro no revelado de la familia imperial. Burtis le pregunta directamente a Valier si realmente tiene tales conexiones. Valier, ahora entendiendo la dirección de la conversación, responde que no, y Burtis asiente en respuesta. Luego le explica que Valier no necesita un apellido familiar o conexiones para defenderse. Le dice a Valier que desde su punto de vista, Valier está haciendo lo que cualquiera debería hacer, defenderse en lugar de ser intimidado o menospreciado por sus compañeros. Valier puede sentir el peso de las palabras de Burtis persistiendo mientras contempla la conversación. La incredulidad de Burtis sobre su falta de conexiones familiares lo toma por sorpresa, pero también refuerza la comprensión interna de Valier de que ha estado viviendo en un mundo donde su confianza a menudo es confundida con algo más. Burtis, aunque sorprendido, parece entender la verdad en la respuesta de Valier. La forma en que sostiene su taza de té se convierte en una indicación para Burtis de que Valier no está mintiendo, sus modales son demasiado simples para que un noble los posea. A pesar de la advertencia de Burtis de que revelar tales cosas podría no ser beneficioso para él fuera del templo, Valier sigue firme. No está buscando esconderse tras el velo de las conexiones, ya que si algo le sucede, se asegurará de que Heinrich lleve la culpa, haciendo que el nombre de la familia real sea una víctima colateral. La conversación da un giro cuando Valier, de pie junto a la ventana iluminada por la luna, reflexiona sobre por qué ama tanto el templo. Es más que un simple lugar de aprendizaje, es donde alguien como él, que vino de la calle, puede levantarse solo con su talento. Burtis, con su mente calculadora, parece respetar la lealtad de Valier hacia el templo, pero su filosofía es diferente. Habla de manera críptica sobre el sistema de castas de las hormigas, donde el rango y la posición son lo único que importa, y como alguien en una posición superior, se le permite la arrogancia. Valier, siempre perceptivo, capta el mensaje subyacente de Burtis de que él también es una persona de rango que debe afirmar el control, sin importar los individuos a su alrededor. Sin embargo, Valier cuestiona la necesidad de tal actitud. ¿Por qué Burtis tiene que tratar a todos los que están por debajo de él con tanto desdén? Burtis responde señalando que la elocuencia y compostura de Valier implican que no es de la calle. A pesar de la apariencia externa de Valier, ha sido presionado en esta conversación, pero Burtis advierte que continuará indagando en su pasado para descubrir quién es realmente Valier. Nuestro héroe estaba muy molesto, de hecho no era ni siquiera un mendigo,
pero Burtis puso su mano sobre su hombro y le dijo que ese no era el punto de su solicitud, simplemente le pidió a nuestro héroe que se controlara. Nuestro héroe dijo con un suspiro profundo que simplemente lo intentaría, pero solo funcionaría si al menos todos hablaran con él. Burtis también dijo que tendrían cosas más importantes de las que hablar una vez que se asegurara de su seguridad. Sonrió y le deseó a nuestro héroe una buena noche, pero a nuestro héroe solo le dieron escalofríos de Burtis. Al día siguiente, nuestro héroe se dio cuenta de que Burtis tenía razón. Burtis le había dicho que se controlara. Nuestro héroe entendió que todo era en vano porque no escuchó a Burtis. Luego entendemos que en un momento, nuestro héroe finalmente tuvo un día libre en la academia, y pasaron 2 días enteros desde la última conversación de nuestro héroe con Burtis. Nuestro héroe incluso pensó que no quería negar los rumores sobre él, tal vez incluso quería que todo se resolviera por sí mismo, pero nuestro héroe y Burtis difícilmente podrían llamarse amigos en absoluto, pero podían hablar entre ellos en un ambiente relajado. Ahora estaba incluso seguro de que todos decían que Burtis era tan bueno que podía llevarse bien con el tipo, pero gracias a esto, los espíritus de nuestro héroe eran evitados por casi todos, excepto por Ludwig. Pero hoy nuestro héroe tenía un día libre, lo que significaba que no tenía nada que hacer en el dormitorio porque ya no podía despertar a los espíritus. Al final nuestro héroe decidió visitar a Loja. Cuando ella llegó, le preguntó cómo vivía allí, porque todos los que estaban allí este año habían logrado tener éxito, solo la princesa y el príncipe. Entonces le preguntó si era peligroso ir allí con ellos, pero nuestro héroe dijo que nada de eso había ocurrido, y al menos a él le parecía que al príncipe le agradaba. Sin embargo, Loja pensó 2 veces, le parecía que era peligroso, pero nuestro héroe estaba seguro de que si nada ocurría, podría escapar con ese mismo anillo, al menos. Pero si fuera posible, le gustaría pedirle un favor a Sarka y a ella. Les dijo que podría ser que la princesa tuviera una habilidad, pero que solo pocas personas sabían qué era. Loja estaba convencida de eso, pero dijo que no era muy importante, porque no se sentía cómoda estando cerca de alguien cuyo pasado no conocía. Loja dijo que le contaría todo a Sarka, pero todavía logró advertirle que nuestro héroe no debía contactar con ellos personalmente. A la pregunta de nuestro héroe de por qué, ella respondió que sería demasiado sospechoso ver a alguien a quien no conocía. Sin embargo, Loja también había dicho que nuestro héroe estaba siendo vigilado todo el tiempo. Nuestro héroe no podía creerlo, ni quién exactamente, pero Loja sugirió que eran sus compañeros de clase. Aunque ahora no tenían que hacer nada, aún así, nuestro héroe debía tener cuidado, porque admitió que había sido descuidado y dejó que alguien lo espiara. Lo había adivinado, pero solo querían saber de dónde provenía su confianza, por lo que valía la pena abstenerse de encontrarse con la banda de Loja por el momento. Incluso había la posibilidad de que Burtis los hubiera enviado hacia él, pero cuando entró al dormitorio, se dio cuenta inmediatamente de que pensaban que él era un pobre. Le preguntaron por qué nuestro héroe andaba con los vagos debajo del puente, pero nuestro héroe no estaba ocultando nada y dijo que vivía en la calle. Así que todas esas escenas que sus compañeros hacían eran solo para burlarse de un hombre pobre como él. Le preguntaron por qué tenía tanta confianza, pero nuestro héroe dijo que estaban hartos de él, no podían ni calmarse. También les dijo que no deberían involucrarse con él, especialmente después de que se enteraran de su pasado. Comenzaron a atacarlo de nuevo, diciendo que como él era un mendigo, no se atrevería a abrir la boca, pero nuestro héroe dijo que al menos ahora estaban hablando con alguien que había vivido la vida en la calle a plenitud. Se acercó a ellos y les dijo, ¿no tienen miedo de que los apuñale por la espalda cuando se alejen? Luego se acercó a uno de ellos y le mencionó que no debía tratar con aquellos que no tenían nada que perder. Además señaló que si esperaban que nuestro héroe se disculpara, solo pedía una razón. En ese momento Schwartz comenzó a decir que debía disculparse, pero nuestro héroe se acercó a él y comenzó a pincharlo en el ojo, diciendo que podría sacarle el ojo izquierdo para mostrarle cómo era su primer hermano. Todos los alumnos comenzaron a temblar, y nuestro héroe preguntó, ¿realmente pensaron que toleraría los insultos solo porque eran más talentosos que yo o porque simplemente venían de familias ricas? Pero les dijo que si intentaban hacer esto, es decir, tocarlo de alguna manera, nuestro héroe les haría cosas que ni siquiera podrían imaginar. Les dijo que de hecho sería una especie de honor. Les pidió que disfrutaran de su vida tranquila, que disfrutaran de sus vidas en paz mientras pudieran, y luego cerró la puerta detrás de ellos. Todos los estudiantes miraron esto y entendieron que nuestro héroe era un tipo. Nuestro héroe, acostado en su habitación, pensó solo en el hecho de que realmente lo estaban vigilando Kairi y Heinrich,
pero aún así entendió que era por esta conversación que pensarían que era un vagabundo. Burtis le había pedido que se contuviera, pero aún sería mucho mejor si ellos lo evitaban también. Ahora lo más importante era saber cómo desbloquear la autoinfluencia. No sabía qué hacer, pero había un constante golpeteo en su puerta. Comenzó a molestarse y se preguntó por qué nunca podía descansar. Sin embargo, al final abrió la puerta y allí estaba Alan. Ella dijo que los llamaban al salón. Nuestro héroe preguntó quién, pero la única respuesta fue que probablemente los mayores. Los mayores les dijeron inmediatamente que hicieran flexiones en posición acostada. Todos continuaron haciéndolo, pero solo nuestro héroe se quedó quieto. El mayor le dijo a todos los demás compañeros de nuestro héroe que probablemente él tenía un problema con la audición, así que una vez más le pidió que hiciera flexiones. Pero nuestro héroe no entendió por qué debía escuchar a una niña tan pequeña. Le preguntó qué estaba haciendo. Nuestro héroe tenía básicamente la sensación de que su cabeza era del tamaño de una nuez, así que debería recibir una buena golpiza. La chica de secundaria comenzó a decir algo con los pies debajo de ella, pero nuestro héroe le dijo directamente que no le importaba quién era, así que le pidió que se fuera antes de que la abofeteara. Ella empezó a preguntar por qué hacía eso, pero nuestro héroe le pidió que no se pusiera nerviosa porque si quería que la tratara de forma apropiada, al menos no la molestara durante el descanso. Pero ella comenzó a gritar y simplemente se escapó llorando, diciendo que no se saldría con la suya. Nuestro héroe les preguntó a sus amigos por qué seguían haciendo flexiones y les pidió que le explicaran qué había pasado, pero cuando se lo dijeron, se divirtió porque ni siquiera sabía que era una especie de tradición para la clase de primer año A. Después de todo, para asegurar que los estudiantes no abusaran de su robustez, a las chicas mayores o de origen ignorante se les asignaba una especie de trabajo disciplinario con los estudiantes de primer año. Nuestro héroe se dio cuenta de que esto se hacía para no compartir los laureles con la clase B. Pero cuando nuestro héroe estaba a punto de irse, una de sus compañeras le preguntó si estaba listo para asumir la responsabilidad de su rendimiento. Nuestro héroe preguntó que podría salir mal, pero ella dijo que los niños mayores podrían odiarlos. Pero a nuestro héroe no le importaba eso porque no podían dormir por la noche ni ir a la escuela, solo podían contarle a los maestros si les tenían miedo. De pronto la chica comenzó a gritar diciendo que lo más probable es que fuera culpa de nuestro héroe, así que si algo salía mal, él sería el culpable. Pero nuestro héroe no entendió, y tan pronto como nuestro héroe levantó la mano hacia ella, se dio cuenta de que debería haberle dado una patada en la cara. Ella comenzó a caminar hacia atrás nuevamente, pero en ese momento los chicos de secundaria irrumpieron en la puerta. Preguntaron quién se atrevió a humillar a su compañera. Justo en ese momento, la niña pequeña señaló a nuestro héroe, y él pensó que no podía hacer nada, ya que estaba llamando a alguien para que la ayudara. Le preguntaron su nombre, pero a él no le importaba cuál era su historia de origen porque nunca había entendido cómo estaban organizadas las clases reales. Pero nuestro héroe dijo de inmediato que no era un noble. La gente comenzó a preguntarle de dónde venía, pero nuestro héroe se señaló a sí mismo y dijo que era un simple vagabundo de la calle, no un noble ni un señor de la familia imperial. El chico le preguntó si realmente se atrevía a comportarse de esa manera, pero nuestro héroe le dijo que el estatus de la persona no jugaba un papel tan importante en su situación. En ese momento el prota recibió un puñetazo en la cara, lo que hizo que se diera cuenta de que definitivamente no se trataba de un tipo débil. El chico venía hacia él diciendo que en ese caso, nuestro héroe tendría que romperle un par de huesos. Nuestro héroe empezó a recibir una paliza porque tenía que honrar las tradiciones de la clase real. Intentó defenderse, pero inmediatamente se desvió. Empezaron a llamarlo debilucho, estaba a punto de terminar de recibir la golpiza mientras todos los estudiantes lo miraban horrorizados. Pero nuestro héroe tomó a su enemigo por los testículos y los apretó con fuerza. Le preguntó si había terminado con sus tonterías. El chico pidió que lo soltara porque le dolía mucho, pero nuestro héroe le pidió que no se moviera o simplemente se los arrancaría de raíz. Nuestro héroe se preguntó si eso era todo lo que un chico de secundaria podía hacer, pero luego les pidió a todos los de cursos superiores que se detuvieran. Dijo que iba a hacer todo lo que había planeado. Les pidió que se alejaran de él o les arrancaría la dignidad de raíz. Los mayores gritaban, pero nuestro héroe les pedía por favor que lo dejaran ir, que tuvieran misericordia de él. Pero los compañeros de clase de nuestro héroe comenzaron a verlo realmente como un monstruo. El chico pidió perdón, pero nuestro héroe no lo perdonó. Pero tan pronto como se desmayó por el dolor, nuestro héroe decidió que ya había tenido suficiente.
Inmediatamente se levantó y dijo que podían golpearlo todo lo que quisieran, pero que la próxima vez definitivamente se vengaría. También le dio otro golpe en la cara al chico y le pidió a sus compañeros que lo sacaran de su vista. Una niña gritó que nuestro héroe era un pervertido, pero a él no le importó. Otra niña se acercó a nuestro héroe y le preguntó por qué se comportaba de esa manera, pero nuestro héroe le respondió que él lo había comenzado. Sin embargo, nuestro héroe la miró y no pudo entender si realmente quería hablar con él después de lo que había hecho. Empezaron a presentarse y descubrimos que su nombre era Adriana. Dijo que no lo hicieron por su propia voluntad, simplemente era una tradición entre los chicos de secundaria. También dijo que su amiga Regina era muy gentil, que incluso le dolía hacer que alguien hiciera algo. Nuestro héroe le preguntó por qué no podía simplemente decir que no, pero ella dijo que si no lo hacían, otros lo harían, o más bien los de tercer año. También comentó que en la secundaria se volvía muy difícil controlar su fuerza, así que si nuestro héroe continuaba con ese espíritu, estaría en problemas con los de tercer año. Nuestro héroe les dijo que se acercaran a él porque los hicieron hacer eso. Les dijo que vinieran, no hoy, pero sí mañana. Se preguntaba si serían capaces de hacer que Burtis Cartias les obedeciera. La noche de lunes, nuestro héroe se sentó junto a Burtis y le contó todo. Burtis le preguntó si estaba usando su nombre. Nuestro héroe estaba increíblemente orgulloso, pero le dijo que si sabía que las clases de hechicería tenían esa tradición y se preguntaba por qué no habían venido por él. Aparentemente habían decidido ser cautelosos. Pero Burtis le preguntó por qué nuestro héroe los había llamado para el lunes, para que se burlaran de él. Pero nuestro héroe probablemente pensaba que simplemente rechazarían su invitación, pero si la aceptaban, sería divertido. Burtis no vio nada gracioso o, mejor dicho, no lo entendió, pero nuestro héroe, con una sonrisa loca en su rostro, dijo que le gustaría ver la cara de aquellos que quisieran tocar al príncipe del imperio. Pero Burtis quería decir que nuestro héroe usó su nombre, a pesar de que lo pensaba más como un compañero de clase que como un amigo. Nuestro héroe no podía entender si tenía algún conocimiento en absoluto, pero Burtis solo dijo que el castigo por algo así sería la aniquilación de 3 generaciones de su familia. Sin embargo, pensó que si nuestro héroe lo había usado, era justo usarlo. Nuestro héroe dijo que en algunas clases sus caminos se cruzaban con los de su media hermana, así que simplemente les pidió que la vigilaran y que lo avisaran si aprendían algo curioso sobre ella. En ese momento Burtis le preguntó si ya había corregido su posición en la clase, pero nuestro héroe dijo que según sus estándares, incluso había logrado llevarse bien y que incluso los había salvado hoy. Sin embargo, mientras caminaba hacia su habitación, pensó que llamar a la hija del duque así era un poco grosero, pero sabía que ella ya le había contado a Burtis sobre el incidente. Mientras pensaba en ella, la vio tomando té y leyendo un libro, pero cuando ella vio a nuestro héroe, simplemente se apartó de él. Nuestro héroe no pudo evitar su reacción infantil, así que la llamó nuevamente imbécil. Ella comenzó a sonrojarse y le pidió que no la llamara así, pero nuestro héroe le preguntó si ese no era su nombre y lo dijo sin pensarlo. Dijo que mucha gente decía que ella era inteligente, pero cuando la miraba pensaba de inmediato que era una imbécil. Ella se enfureció de inmediato y, gritando, puso su taza en el platillo, diciendo que solo estaba tratando de provocarla y hacer que la llamaran imbécil. Nuestro héroe dijo que ni siquiera había pensado en hacer eso, pero ella comenzó a gritar y a preguntarle por qué nuestro héroe le hacía eso. Nuestro héroe se tapó los oídos y dijo que simplemente era muy gracioso porque cada vez que ella reaccionaba de esa manera, él no podía dejar de reírse y quien podría perderse la oportunidad de ver tal espectáculo. Ella preguntó qué tenía de gracioso, pero nuestro héroe simplemente dijo que era adorable. Ella empezó a gritarle y a preguntarle qué había dicho, pero nuestro héroe decidió decirle nuevamente que realmente era muy simpática, pero que aunque fuera una genio o algo así, los niños para él siempre seguirían siendo tiernos. Dijo que le gustaba porque actuaba como una niña, eso era todo. Luego le pidió que se fuera a la cama o no crecería. Luego cerró la puerta detrás de él. Cuando la puerta se cerró, la chica estaba completamente sorprendida por lo que acababa de escuchar. No podía entender de qué demonios estaba hablando. El lunes, antes de la reunión, los de tercer año llegaron a su clase y dijeron que lo llamaban a un duelo porque había socavado el honor de la familia. Nuestro héroe no entendía de qué duelo hablaban en absoluto, pero el chico dijo que la elección del momento y el lugar siempre le correspondía a él y que habría un observador para asegurarse de que todo fuera justo. Sin embargo, nuestro héroe le preguntó si, resulta que él intentó golpear al de primer año, pero lo agarró por los testículos y ahora le pedía un duelo porque su honor había sido dañado.
El pequeño gritó que eso no era justo, pero nuestro héroe dijo que eso no era justo para él porque ellos solo estaban allí, mirando como el grandullón, ignorando su diferencia de fuerza, trataba de convertirlo en una masacre sangrienta. El chico dijo que si nuestro héroe intentaba o quería rechazar el duelo, eso significaría inmediatamente que había perdido el duelo, y en ese caso, nuestro héroe demostraría a todos que solo podía ganar usando trucos sucios. Un destello brilló frente a ellos y, en un momento, nuestro héroe aceptó el desafío. La pequeña niña se sorprendió, pero el chico le pidió a nuestro héroe que recordara una cosa. Dijo que no caería en su truco barato una segunda vez y que no cedería solo porque nuestro héroe fuera más débil que él. Siempre se aseguraría de que Valier entendiera que no debía socavar la autoridad de sus mayores. Cuando nuestro héroe bajó las escaleras, se encontró con la pequeña niña. Ella quería decir algo, pero nuestro héroe tenía prisa por ver a su profesor de aula. Ella estaba gritando que Art es un niño pequeño, pero nuestro héroe estaba seguro de que Art no lo mataría. La niña estaba furiosa. Dijo que nuestro héroe no tenía fuerza y que solo debería ir y disculparse, porque le dijo que lo perdonaría si se disculpaba de corazón. Pero nuestro héroe solo sonrió y dijo que así es la vida, ya que si tenía que recibir el golpe por sí mismo, entonces así sería. Comenzó a alejarse, pero aún sabía que seguramente no habría aceptado un duelo tan obviamente injusto porque estaba enojado o algo así. Lo hizo por la situación estresante, para desbloquear exactamente la habilidad de autoinfusión. Después de todo, es la única habilidad que tiene nuestro héroe, aunque no hace falta decir que nuestro héroe está nervioso, pero no está listo para dejar esta habilidad cerrada para siempre. Inmediatamente, apareció una ventana con una nueva tarea frente a nuestro héroe. Le dio a nuestro héroe 600 puntos de experiencia por victoria o 200 por derrota. Nuestro héroe miró todo esto y pensó que su caída ya estaba predestinada, pero sin embargo 200 puntos de experiencia seguían siendo una gran suma, juzgando por su situación. Sin embargo entendió que si había una pequeña posibilidad de ganar, podría evitar el duelo. Si empezaba el duelo, sería recompensado, entonces ¿por qué habría una recompensa por ello? Sin embargo, a pesar de todo esto, nuestro héroe se sentía algo incómodo, porque el duelo se llevaría a cabo en 2 semanas en la sala de entrenamiento, que está en el dormitorio. Su profesor de aula sería el observador, aunque él tiembla cuando se encuentra con él. Pero los rumores no tardaron en llegar. Ludwig inmediatamente comenzó a preguntar a nuestro héroe sobre lo que había sucedido. Le pidieron que se disculpara, pero nuestro héroe les pidió que dejaran de hablar porque él estaba escapando en ese momento. Nuestro héroe estaba muy cansado después del entrenamiento, pero Charlotte lo había llamado en un momento. Ella le pidió algo y luego salió corriendo. Pero cuando abrió la carta, decía que nuestro héroe tenía que esperarla en el aula después de la escuela. Se quedó, pero no podía entender lo que ella quería. Cuando llegó, nuestro héroe le preguntó de qué se trataba todo eso, pero Charlotte le dijo que se callara porque sabía quién era. Nuestro héroe inmediatamente preguntó qué quería decir con eso, pero ella solo dijo que no quería comunicarse con alguien como él antes. Pero cuando escuchó que nuestro héroe era de una familia pobre, decidió investigar. Descubrió de dónde era nuestro héroe, qué tipo de gente vivía allí y con qué organización estaba conectada la banda a la que pertenecía nuestro héroe. Nuestro héroe entendió que ella estaba hablando de su banda de los Rondas, pero todos entendemos que ella no sabe que es de una familia de demonios. Sin embargo, pudo encontrar otra información. Era cierto que una banda de rondas contrataba empleados de la Guilda de Ladrones. Incluso había podido averiguarlo todo con una pequeña prueba. Todo esto la sorprendió mucho, porque esto mostraba todo su poder. Incluso parecía que no había nada en el mundo que no pudiera controlar. Charlotte inmediatamente dijo que nuestro héroe ni siquiera intentara justificarse por esos criminales que parecían insectos sucios. Después de todo, los guardias de la ciudad simplemente empezarían a limpiar los desagües sucios si ella quería. Nuestro héroe preguntó qué quería ella y pareció darse cuenta de que ella quería algo de él, pero ella solo quería que nuestro héroe encontrara al chico que le había mostrado Charlotte. Al principio pensó que no podía ser cierto porque ese era él en la foto. Ella también dijo que no le importaba nada más. Nuestro héroe solo tendría que contarnos cada paso de su recorrido, y que esta no era una tarea para la marca en el templo, sino en general, la asignación más importante de su vida. Ella también dijo que nuestro héroe no debía atreverse a contarle a Burtis, porque si lo hacía, ella mataría a todos en su organización. Le dijo a nuestro héroe que encontrara al chico, sin importar lo que costara. Nuestro héroe salió al pasillo y pensó solo en encontrarse a sí mismo,
pero tenía una extraña sensación al respecto. Aparentemente, ella pensaba que dado que él era un estudiante pobre que había ingresado al templo, sería el más adecuado para el trabajo. Al principio, Charlotte parecía astuta para nuestro héroe, pero no era el caso. Sus ojos llenos de emociones, lo decían todo por ella. Charlotte solo era capaz de estudiar su pasado rápida y tenazmente, pero no parecía ser capaz de razonar de manera racional. Después de todo, ciertamente había oído todo de su caballero Darus y comenzó a dudar, pero parecía ser sincera, como si estuviera pidiendo encontrar a alguien querido para ella. Y nuestro héroe simplemente no podía calmarse, porque estaba hasta el cuello en el trabajo buscando a Valle, pero no tenía la más mínima duda. Sin embargo, no se desesperó, porque pensándolo bien, uno puede comenzar a dudar de sí mismo. El chico que desapareció de repente después de ayudarlo en el castillo demonio y también el chico cuya identidad es desconocida y que aparece de repente tras una larga desaparición. Pero aún así, nuestro héroe se alegró de que Charlotte aún no sospechara nada. Sin embargo, también era una lástima que no pudiera ser encontrado, porque si volviera a repetir estas mentiras, se convertiría en una enorme hoz que le cortaría la garganta. Además, esto no solo lo perjudicaría a él, sino también a Ola, Iloja y Sarka. Nuestro héroe simplemente no puede permitir que su identidad se revele tan fácilmente. Definitivamente necesitará discutir todo con todos sus subordinados. Mientras nuestro héroe pensaba en todo esto, una niña entró. Lo llamó mendigo, y nuestro héroe respondió de inmediato. Ella comenzó a reír porque nuestro héroe había respondido a ese apodo, pero nuestro héroe no vio nada de malo en eso, ya que en realidad, él era un mendigo. Ella entendió que no obtendría respuesta de él, así que le preguntó si realmente iba a pelear y si sería golpeado severamente, porque no sería un adversario digno. Nuestro héroe respondió fríamente que no importaba mucho si lo golpeaban o incluso lo mataban. En ese momento, la niña le preguntó por qué estaba dispuesto a pelear si ni siquiera estaba listo para hacerlo. Pero nuestro héroe dijo que no lo sabía, porque lo más probable era que le patearan la cabeza. Nuestro héroe observó toda la situación y pensó solo que debía dejar de pensar en toda la situación con Charlotte, porque lo más importante era la batalla en 2 semanas. Sin embargo, no haría nada si lo mataban. Lo único que quería era desbloquear su habilidad. Sin embargo, de todos modos, necesitaría volverse más fuerte para estar seguro de estar al menos un poco preparado para la batalla. Llegó al salón de entrenamiento y decidió firmemente que a partir de Hou, y entrenaría con una espada. Después de todo, los estudiantes ejemplares que pasaban todo el día perfeccionando sus movimientos eran Cliffman y Ellen. Estaba incluso 100% seguro de que nunca habían hablado entre ellos, por lo que no tenía esperanzas de que los introvertidos como ellos lo ayudaran. Después de todo lo que sabía era lo que estaba escrito en el libro sobre control de espadas. Sabía que solo tenía que aprender el arte de manejar una espada, no solo balancearla. Así que decidió que usaría todo lo que había aprendido durante la última semana de entrenamiento. Incluso quería revivir sus recuerdos. Ya había corrido hacia el objetivo con su ataque, pero inmediatamente cayó frente a él. Se dio cuenta de que obviamente le quedaba mucho por hacer para perfeccionar sus habilidades. Estuvo cerca del objetivo casi todo el día, golpeándolo una y otra vez. Incluso le salieron ampollas en las manos, pero seguía preguntándose cómo Ellen y Cliffman lo hacían todos los días. Después de todo, aunque fuera por el bien de la batalla, tendría que acostumbrarse a tal entrenamiento. Seguramente no podría ser un perro indefenso para siempre. Sin embargo, se dio cuenta y se calmó, porque los de tercer año no se acercaron a él hoy. Probablemente ni siquiera querían tocar al príncipe, pero seguían obligando al de segundo año a hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, en el momento en que pensó en esto, la puerta se abrió detrás de él. Ella dijo que Regina había venido a verla y le pidió que calmara a nuestro héroe y lo disuadiera de todo. Nuestro héroe pensó que Regina realmente era demasiado amable. Incluso pensó que debería haberlo hecho con ella en ese mismo momento. La chica dijo que sabía que nuestro héroe tenía un plan, pero aún así dijo que no podría ganar porque solo quedaban 2 semanas. También le dijo que si perdía, sería muy malo para él, pero que si se disculpaba en ese momento, esta inútil batalla ni siquiera se llevaría a cabo. Ella dijo que el arte no era tan malo como nuestro héroe pensaba. Sin embargo, él respondió que no pensaba que el arte fuera malo, porque solo quería obtener algo. La chica era muy extraña, pero levantó su espada y comenzó a mostrarle sus movimientos. Él no entendía qué estaba haciendo, pero ella se volvió hacia él y le dijo que la siguiera. Nuestro héroe entendió que no había nada que no pudiera hacer, así que tomó la espada en sus manos y comenzó.
Sin embargo, su primer intento fue malo, tanto que incluso la chica no entendió lo que estaba haciendo, ya que parecía una broma. Ella pidió las manos de nuestro héroe. Sin embargo, tan pronto como las tomó, se dio cuenta de que no servían para nada. En ese momento, ella empezó a usar su magia de luz en sus manos. Nuestro héroe no entendía qué estaba haciendo, pero ella dijo inmediatamente que acababa de usar una de las habilidades más importantes de las noches sagradas, la cual quitaba el dolor y la fatiga de los músculos. Se afeitó una vez más, por ahora podía hacerlo. Nuestro héroe levantó su espada y se dio cuenta de que tendría que intentarlo con seguridad. Inmediatamente se acercó a su objetivo, pero la chica dijo que ya tenía casi todo, incluso su base, por lo que al amanecer del día siguiente le mostraría todo. Nuestro héroe se levantó mucho más temprano al día siguiente, así que estaba agotado, mientras bostezaba. Sin embargo, la chica también salió a su encuentro. Dijo que deberían comenzar con un trote. Nuestro héroe se preguntó si eso afectaría a su rendimiento si ella lo ayudaba, pero a ella realmente no le importaba, y tampoco lo sabía. Solo debía enseñarle a nuestro héroe cómo pelear y ponerse en forma físicamente, porque nunca había oído hablar de arte que torturara a los débiles juniors por razones tan ridículas. Además, dijo que era nuestro héroe quien debía preocuparse por su estado físico, porque no se podía ni siquiera decir que fuera débil. Nuestro héroe preguntó si ella sabía lo que significaba acoso, pero ella no conocía esa palabra. Sin embargo, sonrió y dijo que lo intentara lo mejor posible. Dijo que si nuestro héroe ya se había calentado, deberían comenzar. Ella corrió, pero nuestro héroe no pudo seguirle el ritmo. A ella claramente no le gustó, pero nuestro héroe siguió empujando, porque si no aceleraba, ella se quedaría dormida después de un paso. Nuestro héroe no podía entender lo que sentía todo el tiempo mientras la magia de luz se usaba sobre él, pero la chica dijo que debía ser así. Nuestro héroe solo pensaba que si los caballeros sagrados corrían una maratón, él ganaría seguro. Pero la chica dijo que si aún era capaz de hablar, entonces definitivamente deberían acelerar. Nuestro héroe entendió la indirecta, así que se volvió un poco más callado. Comenzaron a hablar incluso mientras corrían, hablando sobre Ludwig, pero ya dentro de 3 horas habían logrado entrenar su resistencia y desarrollar sus músculos. Cuando nuestro héroe se desmayó de agotamiento, Adriana lo trató con su poder divino, y antes de irse, dijo que si nuestro héroe no podía soportar ese tipo de entrenamiento, entonces debían aumentar la cantidad de comida que comía y hacerlo lo más a menudo posible, comenzando a comer más. Nuestro héroe dijo que su cuerpo solo estaba mentalmente cansado, pero que por lo demás, estaba bien. Se dirigió a su habitación, pero se dio cuenta de que tendría que esperar hasta la hora del almuerzo. Sin embargo, se dio cuenta de que podía usar la cocina, que tenía comida, así que decidió comer algo. Incluso entendió que la cocina personal de la clase real, encargada de la comida y la asimilación de todos los nutrientes necesarios para los estudiantes de la clase real, estaba equipada con los mejores chefs y platos. Así que allí era donde siempre se podía encontrar algo para comer día y noche. Exactamente la misma cocina donde hay productos pre-preparados y chefs que preparan cualquier platillo del imperio, y también estaba Ellen. Aunque nuestro héroe sabía que a ella le gustaba comer, debido al entrenamiento constante se agotaba rápidamente, así que podríamos decir que era una visitante habitual de esa cocina. Pero aún así, recordaba que ella era la que comía más que los demás. Se acercó a ella y le preguntó si todo lo que quedaba estaba sobre la mesa. Pero en realidad, la carne seca era la última oportunidad para salvarse. Nuestro héroe le preguntó si estaba buena, pero parecía que todo lo que necesitaba era algo para masticar, así que Valier decidió no quitarle ese pedazo de comida. Algo para comer. Entró en la cocina y se dio cuenta de que había suficientes ingredientes. Se dio cuenta de que cocinar era demasiado agotador, así que decidió hacer algo fácil. Comenzó a freír algo que hizo que Ellen se le hiciera la boca agua. Cocinó unos huevos y se los dio a Ellen. Le pidió que dejara de comer la carne seca insípida y le entregó su plato. Le dijo que tenía muchos huevos y carne, pero Ellen dijo que no lo había probado. Sin embargo, nuestro héroe estaba seguro de que si nunca lo intentaba, nunca sabría nada sobre eso. Le preguntó si confiaba tanto en él que ni siquiera probaría lo que había preparado. Pero nuestro héroe le dijo que lo disfrutara y ella comenzó a comerlo muy rápido. Él no entendía por qué comía tan rápido. Ella debía probarlo como una persona normal, pero nuestro héroe miró su plato y preguntó, ¿y ahora qué comería él? También quería comer, pero ella solo dijo que tenía hambre, así que realmente no era culpa de ella.
Nuestro héroe preguntó si sabía que tenían clase juntos, y si lo sabía, iría a buscarla. Incluso pensó que si algo salía mal, le haría esa sopa desagradable de nuevo. Pero cuando se miró en el espejo, vio que su fuerza había aumentado en 0.5, su reacción en 0.3 y su resistencia física en 0.6. Ni siquiera sabía por qué, pero también había aumentado en 0.1. Sin embargo, la única razón para hacer todo esto era la batalla de dentro de 2 semanas. No tenía talento, por lo que por eso golpeaba su cabeza contra el suelo. Pero al mirarse en el espejo, creía que podría lograr algo. Tendría que convertirse en alguien que sería un tipo con las palabras, pero también en combate. Porque la batalla en 2 semanas, la relación con Burtis y Charlotte, y la puerta que aparecería pronto. Sin embargo, él sabía que no había tiempo para actuar, ya que debía despertar la habilidad de autoinfusión lo más pronto posible. Nuestro héroe se encontró nuevamente con él en unos días después. La observó comer la misma sopa asquerosa, e incluso se sorprendió de que ella hubiera venido. Incluso pensó que tal vez fue por los bebés gratis que les había ofrecido, pero aún así Ellen le parecía increíble, porque tenía tal apetito debido a su entrenamiento. Le preguntó por qué parecía más una mendiga, ya que había comido toda su comida. Ella miró la sopa y dijo que la próxima vez sería ella quien la sirviera. Nuestro héroe no entendía por qué ella realmente quería construir su cita, y de hecho pensaba que no era tan mal tipo, pero entendió que la apertura de esa puerta había sido un desastre ocurrido por su imprudencia. Es porque solo quiere salvar a la mayor cantidad de personas posible después de que llegue la puerta, pero aún así, cuando está tan cansado que sus manos tiemblan sin parar y su respiración apenas llega al borde de su barbilla. Ni siquiera tiene un pensamiento perturbador en su mente, sin embargo da un paso adelante y balancea su espada nuevamente. Entonces, no tiene derecho a arrepentirse ni a la debilidad. Ahora, nuestro héroe es solo un tipo que algún día se convertirá en el rey de los demonios. Pero tan pronto como entró a la cocina, vio a Ellen comiendo salchichas. Nuestro héroe buscó comida e intentó encontrar algo, porque también tenía algo que comer, pero después de revisar todos los armarios, vio que no quedaba nada. Miró y no podía entender. ¿Realmente Ellen había comido todas las sobras? Fue hacia ella y le preguntó si se había comido todo lo que había disponible. Dijo que las salchichas frías no sabían bien y que podían freírse, pero Ellen dijo que le daba pereza. Nuestro héroe no podía creer que Ellen no pudiera cocinar, pero sabía que si las freía, serían suficientes para 2. No tenía fuerzas para cocinar, así que le dijo a Ellen que hiciera lo que él le dijera. Le puso el cuchillo en la mano y notó que trabajaba con él como una verdadera cocinera. No podía creer que ella trabajara con él así por primera vez. Incluso le dijo que si quería convertirse en cocinera, seguramente podría lograrlo. Controló cada uno de sus movimientos, y en un momento, hicieron algo, y nuestro héroe pensó que no se veía tan bien, pero olía delicioso. Incluso le dijo que memorizara la receta, porque la próxima vez ella cocinaría para él. Ellen era perezosa, así que inmediatamente lo metió en su boca. Nuestro héroe comenzó a preocuparse porque la sopa estaba caliente, pero Ellen no sintió nada. Solo comenzó a disfrutar su comida, pero después de disfrutarla, sintió dolor. Nuestro héroe no podía entender si ella era tan tonta, ya que aún tenía esa cosa caliente en la boca. Comenzó a gritarle que la escupiera o la tragara, en lugar de solo golpear su cabeza contra la mesa. Le trajo agua y le preguntó si realmente era mejor que comer salchicha cruda. Pero Ellen dijo que lo había preparado todo, pero nuestro héroe dijo que solo guiaba sus manos. No podía entender si Ellen quería pelear con él o por qué discutía, pero Ellen decidió decir que lo habían hecho todo juntos. Nuestro héroe decidió estar de acuerdo, pero reconoció que Ellen lo había hecho otra vez. Pero cuando fue a su habitación, vio a una criada. ¿Le había enviado uno de sus amigos? Pero en ese momento, ella le dijo que hacía mucho que no había visto a su maestro. Era Sarka, pero a nuestro héroe ya no le interesaba nada. Solo le interesaba cómo había entrado en su habitación, pero en ese momento dijo que no era importante, porque ahora hablarían sobre las habilidades de la princesa, sobre las cuales nuestro héroe había preguntado. Nuestro héroe se sorprendió. ¿Realmente hizo todo tan rápido? Sarka dijo que había hecho todo, pero estaba atrapado. Dijo que las personas en el palacio tienen diferentes opiniones sobre las habilidades de la princesa. Los partidarios del príncipe dudan de que la princesa esté ocultando algo, porque todos esos rumores son falsos. Nuestro héroe comprendió que esto significaba que nadie sabía sobre las habilidades de la princesa, ni siquiera el príncipe, por lo que era muy probable que algunos de los hombres del emperador se enteraran.
Nuestro héroe entendió que el maestro de la clase B era muy fuerte y que el profesor responsable de la educación de la princesa, pero nuestro héroe preguntó qué tipo de seguridad estaba mencionando Sarka. Ella dijo que si hay personas que saben sobre esto, él puede disfrazarse de una de ellas, pero son muy pocas, así que será difícil saber quién exactamente conoce todos los detalles. Nuestro héroe comenzó a pensar porque toda la situación era realmente extraña, porque casi nadie sabía nada sobre la princesa. Después de todo, si ella realmente tiene lo que se supone que debe tener, entonces es una fuerza que no le gusta, por eso trata de ocultarlo de los demás. Sarka pensó lo mismo, así que dijo que deberían hacerlo si era tan peligroso, pero tendrían que salir afuera para hacerlo. Sarka pensó que eso era sabio, pero nuestro héroe dijo que tenía que hablar con ella. Sarka empezó a escuchar inmediatamente, pero nuestro héroe solo dijo que la princesa lo estaba buscando. Sarka no entendió nada, así que nuestro héroe decidió explicar todo de una manera más sencilla. Dijo todo, y también recordó que pensaba que el templo era un lugar demasiado peligroso para un gobernante. Sin embargo, Sarka solo decidió decir que la deuda con la princesa sería un dolor de cabeza increíble para ellos, así que nuestro héroe preguntó si Sarka realmente quería que él resolviera este problema. Después de todo, no sabía exactamente qué hacer en el templo y quería que él engañara durante mucho tiempo. ¿Solo quería que él chantajeara a la princesa solo para quitarla de su camino? Sin embargo, Sarka dijo que solo sería genial empezar con lo que harían después de hablar con la princesa. Nuestro héroe también decidió que harían exactamente eso porque si él se encargaba de las cosas, habría una posibilidad de que ella lo arrojara al caldero hirviendo vivo, pero si él no servía de nada, lo más probable es que hicieran algo peor. Así que nuestro héroe decidió actuar con orden. Dijo que al menos no lo tocarían mientras vean que él estaba trabajando. Nuestro héroe había esperado con todo su corazón que Charlotte no se convirtiera en su enemiga. Después de todo, Bertie se interesaría en él mientras lo considerara útil. Charlotte no lo dejaría en paz mientras buscara el valle. Fue por culpa del hermano y hermana hipócritas o simplemente de la familia imperial que todo el infierno se desató en la vida de nuestro héroe. Así que nuestro héroe decidió que incluso si sabían que estaban haciendo algo mal, su ego y carácter no les permitirían vivir tan tranquilamente. Entendió que no era la mejor situación, pero aún así, era necesario pensar de forma positiva, porque Bertie y Charlotte podrían enseñar algo aún peor, dado sus malos caracteres. Al final, nuestro héroe está en una posición en la que puede usar libremente tanto a Sarka. Una vez más, Sarka se animó, como lo había hecho aquella vez, y dijo que admiraba a nuestro héroe y su sabiduría, pero nuestro héroe solo le pidió que no lo mirara con esa cara tan siniestra. Nuestro héroe continuó la lección con su alumno. Ni siquiera pensó que sus poderes se liberarían tan rápido. Ni siquiera podía creer que pronto el futuro paladín ayudaría al futuro rey de los demonios. Así que aunque lo pensara, el uso del poder divino es efectivo. Entonces, ¿por qué Adriana no lo usa? Así que nuestro héroe preguntó por qué no entrenaba con ese poder, ¿cuál era la razón? Ella ni siquiera sabía si era apropiado decir eso, pero pensaba que no era natural crecer con poder divino. Incluso era como si tomara una poción de despertar que lo mataría al final, ya que aunque el poder divino restaura la fuerza física, aún no puede reponer los nutrientes en el cuerpo que se agotan durante el ejercicio. Por eso le advirtió que comiera mucho y que hiciera ejercicios con el apoyo del poder divino. Nuestro héroe entendió que este poder solo se usaba como un estimulante. Sin embargo, Adriana dijo que si nuestro héroe pensaba que había alcanzado cierto nivel, debía hacerlo por sí mismo. Sin embargo, el tiempo de descanso ya había pasado durante la conversación, así que Adriana dijo que era hora de comenzar a entrenar de nuevo. Nuestro héroe miró hacia atrás y vio a Ludwig, que probablemente había ido a su entrenamiento matutino. A su lado estaban incluso el genio musical Anton y el genio de tiro con arco Dalfin Sagra. Inicialmente, se suponía que habría una escena de conflicto con los chicos de la clase A, que se peleaban por todo. Sin embargo, dado que nuestro héroe había recibido todas las ofertas de la casa, Ludwig se convirtió simplemente en un espectador. De hecho, Valier estaba interesado en observar los eventos cambiados, como el movimiento de Ludwig y la supervivencia de Charlotte, pero por otro lado, también era muy aterrador, ya que no sabía cómo causaría el efecto mariposa y regresaría a sí mismo. Cuando nuestro héroe, después del entrenamiento, llegó a la cocina, Ellen lo sorprendió al decir que hoy ni ella ni él cocinarían, explicando que simplemente no quería escuchar sus comentarios sobre cómo le había ayudado con la cocina. Ella dijo que cocinaría carne estofada, pero nuestro héroe no podía creer que ella hubiera comido algo tan delicioso,
aunque se preguntaba si lo había cocinado ella misma. Al menos, nuestro héroe estaba observando esto y quería dar más instrucciones, pero al notar que ella lo miraba de manera amenazante, se dio cuenta de que simplemente no diría nada. Sin embargo, no perdió la oportunidad de burlarse un poco de ella, lo que la hizo enojar aún más. Incluso la llevó hasta el punto en que ella tomó un cuchillo y le hizo saber que las cosas no iban bien con ella, pero en un momento estuvo lista. Así que nuestro héroe dijo que no era una vergüenza comer ese platillo en el desayuno. Le preguntó a Ellen si le había sido difícil cocinar y si le gustaba ahora, pero la miró y le preguntó si podía comérselo todo. Nuestro héroe la miró y le dijo que era una glotona. Incluso se dio cuenta de que la primera vez que había ido al templo, Ellen le preguntó por qué, pero nuestro héroe le respondió de inmediato que solo parecía que iba a arruinar su propia familia con un solo viaje a la cocina. Sin embargo, Ellen le dijo que no había ido al templo por voluntad propia, simplemente le habían dicho que fuera al templo. Nuestro héroe se sorprendió al escuchar tal historia y preguntó si era posible que alguien se hubiera enojado con ella, por eso la habían enviado al templo. Pero Ellen estaba segura de que no había pasado nada, aunque nuestro héroe la había visto enojada nuevamente y comenzó a reír. Le gustaba la forma en que molestaba a la gente. Rió aún más fuerte, pero nuestro héroe no sabía qué significaba sadista. Fue en ese momento cuando Ellen se enojó de verdad. Ella lo llevó a la sala de entrenamiento y comenzó a vengarse por su arrogancia pasada. Así que fue Ellen quien le enseñó cada una de sus técnicas de esgrima. Ella seguía repitiendo lo mismo una y otra vez, pero nuestro héroe entendió que aprender de una chica fuerte era una situación en la que simplemente tenía que gustarle. Entonces, ¿por qué se enojaba? Después de todo, Ellen no solo observaba los movimientos de los espadachines, sino que también los practicaba. Por supuesto, entrenar frente a un oponente en vivo era aún más útil, porque gracias a la práctica de sparring, nuestro héroe entendió que la esgrima no solo consiste en usar la espada, también se usa todo lo que uno pueda, incluyendo los puños y las piernas. También el impacto de los ataques de la parte inferior del cuerpo en la pelea y la importancia de las armas sin la espada. Ella le había enseñado diferentes tipos de métodos de esgrima, técnicas de ataque y técnicas de sujeción. Nuestro héroe, por supuesto, aprendió con todo su cuerpo cuando ella lo golpeó hasta dejarlo maltrecho. Sí, y hay algo más que él aprendió, pero Ellen definitivamente no estaba al mismo nivel que sus otros compañeros de clase. Así que ya el viernes, 2 días antes del duelo, Ellen había realizado un truco extraño, golpeando el filo de la espada que nuestro héroe sostenía con fuerza. Ella dijo que la esgrima se estaba convirtiendo en una ocupación inútil porque todo lo que nuestro héroe necesitaba era el entrenamiento por el que acababan de pasar. Era ella quien ayudaría a fortalecer el agarre. Dijo que la fuerza del agarre de nuestro héroe era muy débil, por lo que repetirían el mismo ejercicio hasta el día del duelo. Le pidió que simplemente no soltara la espada mientras ella lo golpeaba. Nuestro héroe estaba sufriendo mucho dolor durante el ejercicio, pero aún así intentaba aguantar. Incluso entrenó tan duro que no sabía cuánto tiempo había pasado. La espada que sostenía simplemente se rompió en el suelo. No dolió romperla, pero fue muy confuso. Ellen dijo que las espadas de entrenamiento eran inicialmente muy fáciles de romper, pero si la espada de entrenamiento es demasiado buena, puede convertirse en un arma desafilada. Nuestro héroe dijo que parecía que ella ya había tenido esa experiencia, pero ella le dijo que no debía tirar su espada. Sin embargo, cuando nuestro héroe fue a buscar una nueva espada, Ellen le gritó que simplemente estaba perdiendo. Nuestro héroe dijo que lo sabía, pero ella le preguntó si quería perder. Nuestro héroe dijo que nadie quería perder y que lo golpearan en la cabeza, pero ¿por qué lo preguntó? En ese momento, Ellen se acercó lo más posible a nuestro héroe y le dijo que podía ganar usando un cierto método, exactamente gracias al método en sí. Sin embargo, unos segundos después, nos transportamos inmediatamente a la calle, donde nuestro héroe había hecho su entrenamiento matutino nuevamente. La chica le dijo que había hecho muy bien, pero que debía volver a la senda mañana. Nuestro héroe entendió que mañana habría un duelo y recordó las palabras de Ellen, diciendo que ella tenía una manera de ganar. Solo le dijo que nuestro héroe tenía que pensar en lo que realmente significaba la pelea, y también que después de eso no dijo nada, como si se hubiera llenado la boca de agua. En ese momento, nuestro héroe le preguntó a Adriana si pensaba que nuestro héroe tenía alguna oportunidad de ganar. Nuestro héroe escuchó lo que Adriana tenía que decir de una manera algo poco clara, lo que le permitió entender que incluso ella no tenía confianza en él. Sin embargo, se dio cuenta de que no sería un gran problema si perdía, porque ya era hora de la batalla final.
Miró sus estadísticas y se dio cuenta de que simplemente habían subido gracias al entrenamiento, pero aún así, su corazón estaba algo roto, y debido a las habilidades que definitivamente se habían mostrado o desarrollado, llegó al lugar de la batalla y vio que había bastante gente allí. Incluso pensó en el hecho de que habría mucha menos gente, muchos incluso gritaban palabras de ánimo, pero cuando nuestro héroe miró hacia arriba, vio que solo Ludwig estaba gritando. Incluso vio que además de Burtis y Lyons de la clase A, también había algunos de la clase B. Charlotte, por otro lado, estaba más apartada. Incluso tenía el talón de su alma, y la niña pequeña que estaba sentada en el banco le dijo a nuestro héroe que hoy lo golpearían seriamente. Pero nuestro héroe solo le dijo que mirara bien y la llamó una mujer fácil. Miró y vio que incluso Regina y Adriana estaban allí, pero nuestro héroe ya estaba de pie frente a su rival, así que el maestro decidió anunciar el inicio de la competencia. Dijo que antes del duelo final, podría haber un resumen del duelo. Dijo que nuestros grados, o más bien el incidente en el que nuestro héroe se había involucrado, había insultado su honor, o más bien el honor de Art. Decidió leer todo lo que estaba escrito en el informe. Decía que hace 2 semanas, nuestro héroe había agarrado su entrepierna y la había apretado fuertemente, después de reclamar que su honor había sido dañado, lo que le causó un gran dolor en el corazón y lo dejó sexualmente aplastado. Se exigió un duelo. Todo el público se rió, pero Art no tenía tiempo para bromas. Nuestro héroe apenas podía mantenerse quieto de la risa. El maestro pidió que se nombrara la recompensa por ganar el duelo. Art dijo que nuestro héroe honraría a sus mayores toda su vida, pero nuestro héroe dijo que no habría nada de eso, porque las absurdas acciones de sus mayores que había hecho hasta ahora solo merecían que les prometiera algo, pero todo le parecía extraño. Así que nuestro héroe decidió que solo se disculparía, quería comenzar el duelo, pero Art dijo que él elegiría al verdadero campeón, Maiton de la clase 7A, un duelista consumado. Nuestro héroe no entendía lo que significaba ser un campeón, pero Maiton, quien salió inmediatamente, comenzó a afectar a nuestro héroe. Nuestro héroe entendió que esto podría pasar, pero golpeó a los de segundo año mucho más fuerte de lo que había planeado. Fue en ese momento que nuestro héroe entendió las palabras de Ellen sobre el duelo. Se dio cuenta de que la persona que pelea en lugar del duelista con el derecho legítimo es un campeón o un guerrero. ¿Eso significaba que Ellen quería ser su campeona? Pero se dio cuenta de que esa era su única forma de ganar. Con las habilidades de Ellen sería difícil perder ante alguien así, pero al mirar las gradas, notó que Adriana estaba furiosa. ¿Podía ser que ella estuviera tan enfadada porque alguien de tercer año estaba fuera? Incluso pensó que estaba lista para duelarse por él, pero el maestro ya quería declarar el duelo, pero nuevamente Maiton lo interrumpió, diciendo que tenía una propuesta, que la derrota debería ser declarada solo cuando una de las partes fuera derrotada. El maestro no entendió lo que pedía, pero Maiton le dijo que podía ver cómo terminaría eso. Señaló a nuestro héroe y dijo que solo quería enseñarle intencionalmente una lección de modales a nuestro héroe. El maestro le preguntó a nuestro héroe si estaba contento con las condiciones, pero nuestro héroe estaba feliz, aunque tenía sus propias condiciones. Todos pensaron que él llamaría a su campeón, pero lo único que sucedió fue que nuestro héroe pidió una desventaja. Todos se sorprendieron de que nuestro héroe no llamara a la colonia. Maiden estaba sorprendido, porque realmente iba a pelear contra él. Adriana y Ellen estaban un poco tristes por esta decisión, pero Maiton estaba feliz porque ahora solo podía pelear con una mano. Nuestro héroe entendió que la prohibición de usar un brazo era una gran desventaja, pero si hubiera estado en el pasado, habría pensado lo contrario. Fue solo a través de los sparrings con Ellen que entendió la importancia de la mano que no sostiene la espada, lo que debe significar que su entrenamiento no había sido en vano. Sin embargo, las probabilidades de superar esta brecha en la categoría de peso eran muy pequeñas, pero frente a nuestro héroe estaba exactamente la misma persona que no quería tomar el Turín en serio. El duelo comenzó y nuestro héroe se lanzó hacia él pensando que un ataque sorpresa era la mejor opción, pero tan pronto como se acercó a Maiton, casi le sacó la espada de las manos con un movimiento hábil. Maiton retrocedió hacia nuestro héroe diciéndole que era débil, pero nuestro héroe cortó intencionadamente solo la espada porque sabía por qué Ellen le había dado este tipo de entrenamiento. Ella sabía que nuestro héroe podría sufrir con este tipo de entrenamiento. En ese momento, nuestro héroe fue golpeado con una espada que le salió de las manos y luego fue golpeado en el estómago. Maiton le preguntó si sabía lo que le pasaría a la persona que dejara la espada fuera. Le pateó la espada de nuestro héroe hacia un lado y le pidió que la recogiera.
Sin embargo, en cuanto nuestro héroe intentó recogerla, el niño de 3 años inmediatamente le pateó hacia un lado y le pidió que la recogiera de nuevo. Nuestro héroe alcanzó la espada, pero Maitón seguía diciéndole que era tan débil que ni siquiera tenía forma de defenderse ni apoyo exterior. Entonces, ¿cuál era la razón de la actitud de nuestro héroe hacia el anciano? No podía entender cómo un hombre como Valier podía tener una mirada llena de ira. Comenzó a golpearle una y otra vez preguntándole si era un duelo. Le empezó a decir que se rindiera, pero nuestro héroe pensaba que ya tenía suficiente dolor. Pensaba que no solo sus manos, sino todo su cuerpo temblaba por las costuras, simplemente no podía ganar. A pesar de que no podía ganar, solo deseaba poder aplastar la fea cara de Maitón a pedazos. Incluso si nuestro héroe era aplastado o pisoteado, quería darle un puñetazo en la cara. Todo lo que necesitaba era un golpe. Valier corrió hacia él, no le importaba si no podía despertarlo o superarlo. No le importaba, la rabia de Valier le cegaba. No había pensado en usarlo originalmente, pero no había otra forma. Activó la molienda y sabía que incluso con ella, no perdería. Ciertamente no iba a aguantar más. Pensó y entendió que en el momento en que su espada chocara con la espada de Maitón, su espada se partiría, y solo por 20 puntos de experiencia podría golpearle en la cabeza. Tan pronto como la espada de nuestro héroe cayó sobre la cabeza de Maitón, un nuevo golpe siguió hacia su ingle. Valier entendió que, como Ellen había dicho, la fuerza de la espada de entrenamiento era demasiado baja y la probabilidad de éxito era alta, por lo que lo logró sin gastar demasiados puntos de experiencia. Maitón se levantó y no pudo recuperarse del golpe, pero nuestro héroe sabía que no debía darle tregua. Después de todo, si se despertaba no sobreviviría. Le atacó por detrás mientras Maitón intentaba recoger su espada del suelo y lo empujó al suelo. Al mismo tiempo, comenzó a golpearlo con el pie, pero a pesar de todo esto, nuestro héroe no estaba contento con el resultado, porque esperaba que al menos Maitón se desmayara, pero a este ritmo seguramente moriría. Sin embargo, Maitón lo empujó hacia un lado y dijo que nuestro héroe ni siquiera debía pensar en rendirse después de semejante truco. Nuestro héroe le dijo que ni siquiera pensaba en rendirse porque lo destruiría. Valier no estaba seguro de por qué quería ganar, pero la cara de Maitón le daba fuerzas y estaba enfadado a su vez porque sabía que nuestro héroe había comenzado a usar trucos sucios otra vez. Pero nuestro héroe solo pensaba que no le gustaba ser golpeado hasta la muerte y sufrir burla. Era triste perder, pero aún más odiaba ponerse de rodillas y pedir perdón. Pero no había forma de ganar, y ciertamente no podía averiguar cómo golpearlo de nuevo. Maitón se dirigía hacia él, pero a nuestro héroe no le importaba, solo iba a hacer todo lo que estuviera en su poder, pasara lo que pasara. Nuestro héroe solo quería una cosa, ver el cuerpo derrumbado de Maitón a sus pies. Pero luego se dio cuenta de que no quería eso. Se dio cuenta de que su deseo de ganar era algo que debía asegurarse de nuevo. Ahora recordó cómo su fuerza estaba creciendo. Su fuerza no tenía nada que ver con una situación extrema, porque su fuerza era autoinfligida y debía haber creído en sí mismo desde el principio. Nuestro héroe apuntó su espada hacia Maitón y se dio cuenta de que había que creer incluso cuando nadie creyera en ti, creer hasta el último aliento, porque esa era su fuerza, como un niño terco, como un tonto que solo puede creer en su ícono autoinfligido. La habilidad comenzó a desbloquearse, pero nuestro héroe solo pidió observar a Maitón. Después de todo, nuestro héroe lo derrotaría de todos modos. En ese momento, el autohumor de nuestro héroe despertó y desvió al enemigo, diciendo que esa era su fuerza. Maitón no podía creer que eso fuera incluso posible y le pidió que esperara, pero nuestro héroe comenzó a golpearle la cabeza contra el suelo y le dijo que se rindiera. Le preguntó cómo podía suceder eso, pero nuestro héroe siguió golpeándolo, diciendo que el perdedor no necesitaba saberlo. Nuestro héroe dijo que lo iba a vencer de todos modos, pero comprendió que su superación se había activado, lo que significa que cuanto más fuertes fueran sus absurdas creencias, más fuerte se volvía su fuerza. Y como estaba seguro de que podía ganar, se volvió más fuerte. Esa es la esencia de su habilidad tramposa. Nuestro héroe levantó la cabeza de Maitón ante todos y dijo que él había asistido al templo 2 años más que nuestro héroe y todos sus indicadores eran mejores. ¿Pero por qué alguien tan tonto como Maitón había perdido contra nuestro héroe? Le preguntó a Maitón por qué no decía nada, ¿no quería divertirse un poco más? Pero tan pronto como nuestro héroe levantó la cabeza nuevamente, Maitón emitió un sonido que indicaba que había perdido. El maestro declaró a nuestro héroe como el ganador y nuestro héroe obtuvo 600 puntos de experiencia. Nuestro héroe quería disfrutar un poco más de su victoria, pero la fatiga lo venció y colapsó allí mismo.
Se despertó en la enfermería y la sensación en su cuerpo era como si hubiera estado bajo ataque aunque estaba inconsciente, pero su victoria fue anunciada para que no pudieran disputarla. Se despertó y vio a su conocida Adriana, quien le dijo que nuestro héroe había ganado y que ella se había desmayado inmediatamente. Ahora estaban en la sala de recuperación del dormitorio. Nuestro héroe se dio cuenta en ese momento de que además de la sala de entrenamiento cerrada, también había una sala de rehabilitación. Pero en ese momento recordó a Maitón. Adriana había entendido lo que él pensaba, así que le dijo que ese tonto había sido colocado en la otra habitación. Pero en ese momento ella se enojó y le preguntó si sabía que se habían encontrado por casualidad y que ella estaba lista para pelear en su lugar. Pero lo elogió porque nunca habría pensado que la frase de nuestro héroe "puedo ser golpeado un poco" significaba que nuestro héroe quería despertar su habilidad. Nuestro héroe había preguntado si no estaba bien que su resultado valiera la pena, pero Adriana solo dijo que había sido una acción muy imprudente de su parte. Él había usado sus habilidades esta vez, pero ¿realmente las había elegido hacer así durante los 6 años de su entrenamiento? Pero nuestro héroe se dio vuelta y dijo que no lo haría, porque pensaba que la habilidad principal ya había sido rota, así que compraría el resto de los talentos por puntos de experiencia. Sin embargo, Adriana seguía en la habitación porque la situación podría repetirse, y si eso ocurría, estaba segura de que sería ella quien derrotaría a nuestro héroe. Adriana quiso decir que le gustan los más jóvenes que no deben ser seguidos como una madre, pero nuestro héroe solo dijo que le estaba muy agradecido, y en principio, nuestro héroe era bueno, pero, lamentablemente, Adriana no lo apreciaba. Adriana se había quedado en la habitación con él un rato después de que despertara, pero después de que él saliera de la sala de recuperación tras el tratamiento de los maestros, tuvieron una reunión con el doctor o, más bien, con su maestro principal. Nuestro héroe le contó sobre su habilidad al maestro y el maestro dijo que estaba bien porque entre las muchas habilidades que tenía nuestro héroe, debería haber habilidades que pudieran despertarse.